Muy apreciados, muy bienvenidos. Grato estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico de la Iglesia UNACH. Estaba mirando el folleto, que es nuestra guía de estudio. Es bueno recordar que la vida eterna, la muerte y la esperanza futura es el tema general, y dentro de ese tema nosotros nos vamos a enfocar en esta semana a ver lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la muerte, porque ese es el tema. La muerte y la resurrección. ¿Qué operó? ¿Qué pasó? Ahora, aquí hay un texto, me gustaría leerlo, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Dice, bueno, Hebreo tiene ese capítulo es extraordinariamente hermoso para ver el concepto de fe. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, y ofrecía a su unigénito. Pero luego en el 19, mira lo que dice, interesante, porque dice, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, este Abraham tenía la esperanza de que si su hijo moría, lo iba Dios a resucitar. Esto es el tema de la semana. Bienvenido Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, deseoso de seguir estudiando la palabra. ¿Qué te ha parecido a ti la temática que estamos presentando? Porque mira, uno de repente piensa, si alguien muere, el cuerpo humano ya no existe, dice, desaparece. ¿Y cómo se puede recuperar una identidad de una persona, ¿no es cierto?, que está hace milenios, muchos años está muerto? Por ejemplo, Adán mismo estoy pensando, aunque no fue el primero que murió, pero Abel, por ejemplo, ¿cómo vuelve la vida? Son cosas que de improviso la mente humana empieza a divagar, pero no nos separemos de lo que la palabra de Dios, y esto vamos a ver en el Antiguo Testamento lo que está pasando. Quisiera ahí en el libro de Job mirar un poquito algunos antecedentes, porque me parece que son interesantes saberlos y mirarlos. Yo pienso que Job estuvo en el conflicto, en el prisma, ¿no es cierto? Es como microcósmico. Microcósmico. Estuvo en realidad allí y el conflicto estaba así, ¿no es cierto? Luchaban Satanás y el Señor era él. Job 19:25, ¿qué es lo que dice? ¿Sí los tienes allí? Sí, este precioso texto dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ahora, este texto es lindo, precioso, pero uno tiene que tenerlo y tomarlo en el contexto de lo que está pasando. Porque no es un hombre que está feliz de la vida, no es un hombre que lo está pasando bien, lo está pasando muy mal. Y yo voy a decir de que es imposible encontrar alguna persona que haya sufrido tanto como Job realmente. Sí. Todos conocemos más o menos la historia de Job, pero como bien dice usted, este es un personaje que ha perdido todo, desde sus animales, sus tierras, su casa, sus 10 hijos, que tenía 10 hijos, e incluso su salud, azotado por la enfermedad, e incluso el apoyo de su propia esposa. Él está solo, siendo interrogado por sus amigos y sufriendo un sufrimiento indecible, y es en ese contexto que aparece este texto acá como un rayo de luz casi. Incluso para darle un poquito más énfasis, si tú recuerdas bien, dice que los amigos llegaron, lo vieron y quedaron así, como dice uno, para adentro. Estuvieron 7 días sin hablar. Y después comenzó el hablar de ellos y empezaron a hostigarlo, ¿no es cierto? Y tratar de decirle, mira, tú eres el problema. Y no era el problema. Claro. Pero en ese contexto Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Entonces aquí nos da a nosotros una visión de vida
porque él prácticamente era un hombre muerto, una noción de vida, pero vida porque su Redentor vive. Ujú. Ahora, hay otros pasajes más adelante, no sé si lo tienes tú, en Salmo hay otras cosas, pero dice, ¿quién me diera, ahora que mis palabras 23 fueran escritas, quién diera que se escribiesen en un libro? O sea, este refuerzo que está haciendo Job para que quede grabado esta situación grave, pero dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aquí viene lo que uno puede decir, versículo 26, mira, que es muy importante para los conceptos que estamos tratando de hablar. Dice aquí, y que después, mira, de deshecha esta mi piel, bueno, está deshecha la piel, pero ¿qué lo dice después? Después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y incluso dice, lo veré por mí mismo. Ujú. ¿Te das cuenta la esperanza que tenía aquí en el Antiguo Testamento, especialmente Job, en relación a lo que es la vida eterna, la resurrección? Porque él se encontraba muerto, pero imagínate una piel que ya no sirve. O sea, ¿a qué estado llegó realmente Job? O sea, este texto es tremendo porque, bueno, si uno tuviera más tiempo de analizarlo en sus detalles, solo quiero decir dos cosas rápido, en un minuto. La primera es que desde el punto de vista literario es un poema, no hay que olvidarse que es un poema, y en gran parte el libro, y está escrito en paralelismo, las dos líneas paralelas, y acá se repite, Redentor se levantará, dice. Y siempre el paralelismo ayuda a entender el significado, porque dice la piel está en paralelo con la carne. Después habla del polvo, que es algo que hemos visto muy bien en Génesis, y después añade en primera persona, no está hablando en tercera persona como es común en la Biblia. Él dice, yo veré por mí mismo y mis ojos lo verán, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es decir, lo que estoy queriendo resaltar es que es la experiencia personal de Job. Él mismo dice, va a ver a Dios cara a cara, y eso claramente nos está hablando de la resurrección, recordemos bien, en el primer libro escrito de la Biblia. Claro, el primer escrito, porque Moisés dice que escribió Job y a la vez después escribió Génesis. Ahora fíjate en Salmo, sería interesante que nuestros oyentes, quienes están viendo, vayan al Salmo 73. Aquí hay algunas cosas un poquito fuertes. Versículo 12 puntualmente dice, estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Aquí hay un reclamo de alguien que dice, yo quiero servir a Dios, no importa, y lo sirve de corazón, pero mientras él lo sirve a Dios y está con él, mira al lado y dice, mira, este es malo, mira lo que hace, cómo vive y florece, tiene riqueza, tiene casa, tiene auto, y yo, ¿no es cierto? Este es un sentido voy a decir, muy lógico del ser humano. Este es el gran dilema de la vida. Claro, ¿Por qué porque mira, Sí, por ejemplo, Job, él lo estaba sufriendo. Ahora, ¿cuál es el sufrimiento que tiene este hombre, el salmista en este momento? Es compararse con alguien que está al lado, que lo ve que está gozando la vida. Claro. Y él siendo correcto y obediente, bueno, le pasa todo mal, ¿no? Hay un libro que se llama así, le menciono el título. Creo que también lo tiene en la biblioteca, no me acuerdo. El autor es un judío que se llama Harold Kushner. Y Harold Kushner tiene el título, se llama ¿Por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Así se llama el libro. Es muy, muy particular y es lo mismo que está expresando acá el salmista y varios salmistas en ese ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? Y el malo prospera. Eclesiastés también habla mucho de eso. Claro, ahora lo bueno es que él mismo da una respuesta, porque versículo 16 dice, cuando pensé saber esto, o sea, cuando lo analicé, fue duro trabajo para mí. Cierto, difícil. Yo sigo la línea que tú me has indicado, guardo tus mandamientos, Señor, con tu ayuda, voy bien, pero miro al lado. Pero luego dice él, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. ¿Qué vio en el santuario que entendía el fin de ello? Es un misterio porque No lo dice el texto. no lo dice,
pero da a entender de que donde Dios está y su presencia, Él vio algo, se le reveló algo que fuera del santuario y de la presencia divina no es capaz uno de ver. O sea, si lo tomamos para nosotros mismos, solamente Dios nos va en nuestra relación con Él a abrir los ojos como a Job, como decía, para ver y entender eso que parece incomprensible. Bueno, aquí hay algo que yo aprendo como lección. Sí. Dios tiene momentos muy especiales con el ser humano, con la persona, y puede perfectamente revelarle algunos conceptos que han estado oscuros en su mente, y él, porque él dice que era bueno, seguía, muchas veces había ido al santuario, pero vino al santuario con un problema, y Dios allí le dio una respuesta que sirvió para él entender que realmente cuál es el fin de ellos y cuál es el fin de él. Así es. Y esa es la esperanza que estamos estudiando durante este trimestre. Bueno, vamos a seguir conversando acerca de la problemática de la esperanza en el Antiguo Testamento y vamos a analizar algunos conceptos que aparecen en el Salmo 49. Tú sabes que la Biblia tiene para el lugar ese donde van los muertos una palabra que es el Seol o Sheol, ¿no es cierto? Y en Hades, en el griego, que es la misma idea, la misma connotación. El Salmo 49 dice algunas cosas bien interesantes en relación a la insensatez de confiar en las riquezas. Porque, ¿cuál es el poder del Creador, por ejemplo? Oí esto, pueblos todos, escuchad todos los habitantes del mundo, tanto los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Ahora, ¿de qué está tratando de decirnos el salmista aquí? Que hay una problemática, digamos, que al final, voy a decir así, nadie se queda sin llegar a este lugarcito. ¿O no es así? Ricos y pobres empieza así, hablando de las clases sociales, pero todos van al mismo lugar. Y todos tienen de allí en adelante el mismo resultado con su cuerpo, ¿o no? Todos. Ahora, estaba mirando, hablaba algo en nuestro estudio de la gente que las embalsaman. Tenía, parece, un propósito distinto a este concepto que aparece acá. Sí, muy diferente, porque ellos creían los egipcios en la vida después de la muerte como un viaje. Incluso les entregaban, le dejaban comida y cosas para que el viaje fuera un poquito más. Claro. Incluso, tú sabes que aparece, incluso al día de hoy, aparece que se le colocan luces al... Yo siempre una vez pregunté, ¿por qué le ponen luces? Entonces uno se va investigando un poquito y la luz es para que se ilumine hacia el camino de la oscuridad. Una cosa así. Pero ahora, ¿por qué uno confía tanto en lo que tiene cuando al final llega al mismo lugar? ¿Qué es lo que pasa con eso? Yo voy a leer aquí 49:15, mira. Pero Dios dice, redimirá mi vida del poder del Seol, y aquí está la palabra que estamos viendo, del poder del Seol. O sea, me rescatará de eso, ¿no es cierto? Porque Él me tomará consigo. ¿Te parece una esperanza interesante esa en relación a...? Claro, porque acá hay dos formas de tomarlo y el autor lo dice muy bien. Una que fuera literal, de la tumba, pero el contexto sugiere de que es metafórico, aunque no pierde el otro significado, porque de hecho uno puede leer antes nomás, el texto anterior dice como a rebaños que son conducidos al Seol o al Sheol, la muerte los pastoreará. Claramente la muerte no puede pastorear a nadie, pero es un lenguaje metafórico y es en ese contexto que al parecer está hablando de que mi vida va a ser rescatada del poder de la muerte, ¿no? O sea, vamos a decir una aseveración. El Seol tiene un poder. Todos vamos allá. Todos. Pero hay una esperanza, que el salmista lo dice aquí, que Dios lo va a redimir y le va a dar, digamos, vida y el poder, y le va a dar vida en ese lugar donde está tan amargamente. Ahora, este es el poder del Seol. Ahora, también hay un concepto de los abismos de la tierra que está en nuestro estudio.
¿Qué es un abismo? Un lugar oscuro, un lugar que no tiene fondo. Quizás Salmo 71 se lo tienes tú por allí. Vamos a ver un poquito por qué razón, porque yo creo que todos tenemos de alguna manera, en algún momento, desánimo en nuestra vida. Como que se nos oscurece el día. Está con sol, pero para nosotros llueve. Hay tranquilidad, pero para nosotros hay tormenta. Como que no vemos más allá de esto. Y a veces algunas personas entran en lo que es tan común hoy día, el concepto de depresión, ¿no es cierto? Sí. Sentirse agobiados, tristes. De los abismos de la tierra. ¿Qué dice el Salmo 71? Cuando le pidió a Dios alguna sabiduría. Leamos el primer texto que lo dice allí. Dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Ya. En ti me he refugiado. Y yo estoy pensando en este David, qué terrible lo que pasó. Pero mira lo que dice el siguiente. ¿Lo tienes? Dice, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Oye, este es un sentimiento de alguien que está pasando por un problema serio. Problema que va más allá de lo que quizás entendemos lo que le pasaba. Pero mira, el versículo 20 de este Salmo 71 dice lo siguiente. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males. ¿Quién se las ha hecho ver? Está hablando de Dios, ¿no es cierto? Está conversando con él. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. Aquí está el concepto de abismo. O sea, pareciera que hablábamos del Seol, ahora del abismo. Es un lugar que está muy lejano, perdido allá, que nadie puede sacar a la persona allí. Pero el salmista, ¿qué es lo que dice? Tú me librarás de allí tú me darás vida. O sea, en otras palabras, el Antiguo Testamento aquí, en estos textos de los Salmos, me está mostrando que no importa dónde yo haya caído físicamente por la muerte, en un avión que desapareció, en un incendio que no quedó nada en un terremoto, qué sé yo, lo que te puedas figurar o imaginar, pero de allí, de ese lugar, Dios te puede dar vida. Y eso crea esperanza. De hecho, la misma expresión está acá cuando dice me levantarás. Es la misma idea de Job. Claro. Y yo me levantarás del polvo. El polvo como lo original del ser humano. El abismo es como Génesis 1:2, donde no hay forma. No es algo caótico, sino que simplemente no tiene forma, no hay vida todavía, no está siendo llenado. Y Dios dice que aún de allí, Dios me puede librar, me puede levantar. Claramente está haciendo una alusión a la resurrección, al volver a la vida, pero como bien dice el Salmo, y lo mencionaba usted, hermano, solo Dios puede hacer esa operación, nadie más. Ahora, quizás dándonos detalles más, porque 71, por ejemplo, el versículo 6, mira lo que dice, en ti he sido sustentado desde el vientre, del vientre de mi madre, tú fuiste el que me sacó, para ti será siempre mi alabanza. Pero luego yo me salto al 18, estoy leyendo algunos de los Talmud, aún en la vejez, es un texto que nos llega muy de cerca, dice, aún en la vejez y las canas, Dios no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad, tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, Dios, que llega hasta lo excelso. O sea, este concepto de ir conversando acerca del gran problema del abismo, del Seol, donde no hay salida para nadie, él dice, no, aún allí hay salida. Aún allí hay esperanza. De esos abismos, ¿no es cierto?, de la tierra, Dios nos puede sacar. Y no sé, de improviso uno piensa, estamos hablando en este momento, a lo mejor hay alguien que está sufriendo. Bueno, aquí hay una esperanza que hay que tomarla cierta. Hay que verla y decir si Dios me puede dar en algún momento una respuesta a lo que yo pasé o lo que voy a pasar. O sea, el salmista, sigo pensando, pasó por penurias muy grandes antes de ser el rey.
Sí. Y después también. Si uno revisa con tranquilidad su vida, fue producto de alguna insensatez de él, pero pasó unas angustias muy terribles, producto de sus mismos hijos que se fueron en contra de él. Pero recuerda, en algún momento él dejó el reino y se fue camino a otro lugar, no sé, Estaba desesperado. desesperado, huyendo, siendo el rey. O sea, parafraseando lo que usted dice, Dios desde el abismo, desde lo más bajo, si he caído muy bajo en mi vida, si creo que mi vida está caótica, desordenada o está siendo oprimida, tengamos la fe de que Dios me puede levantar, sea la situación que sea. Es increíble cómo la palabra de Dios nos puede dar tranquilidad y confianza en estos momentos. Y repito, versículo 20, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. Qué linda esperanza para descansar y confiar en momentos difíciles. ¿Te parece? Interesante cómo ha ido desarrollando la temática de esta semana, porque el tema de la esperanza del Antiguo Testamento se ha ido reforzando y se ha visto que no ha sido fácil para esas personas el ser cristiano, mantenerse en una línea, pero ellos han tomado estas palabras de Dios y ellos han dicho, Dios me va a sacar del abismo. Ahora, ¿qué dice? Hay un texto ahí en Isaías 26:14. Dice, ¿lo leo? ¿Sí? Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su cuerpo, su recuerdo, perdón. Es bueno pensar que aquí en realidad se transforma en nada. Algunos han dicho que en realidad uno cuando te pasan los años y si fuera a ver los huesitos que quedan, podría entrarle el polvo en la mano. Claro. Porque el resto casi es agua o otros elementos. Ahora, ¿pero qué dice el 19 allí de Isaías? Bueno, y acá después dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿Qué te parece? ¿No es esperanza esa? ¿No es tranquilidad? ¿No es sosiego? ¿No es decir, mira, no importa lo que me pasa ahora? La idea, ¿no es cierto?, es que estemos de acuerdo a los preceptos de Dios. Claro, porque acá le está hablando a su pueblo, de hecho. Claro. Pues después dice, anda, pueblo mío, escóndete, etc. Pero acá le está hablando a su pueblo y le dice que van a resucitar. Otra vez usa la misma imaginería, el simbolismo del polvo. Siempre se repite para dar a entender que así como Dios no hay creó, nada. Claro, Dios creó al ser humano del polvo, Él también lo puede volver a recrear, ¿no? Estaba mirando los últimos descubrimientos que se han visto en relación a este nuevo telescopio que anda por allí sacando fotos, ¿no? Sí. Impresionante, impresionante. Hay uno que descubrieron que está como a 239 años luz. Uh-huh. Uno lo menciona, pero no dimensiona lo que eso significa. Y ahí está, y dice, es muy grande, es grandísimo. Entonces lo descubrieron. Ahora, ese poder está, si te recuerdas, el salmista dice que Dios en realidad maneja y las conoce, todas estas cosas. Uh-huh. Ahora, ¿cómo ese Dios que tiene ese poder no nos va a poder dar vida desde el polvo? Exactamente. ¿No es cierto? Aquí Malaquías 4:1, mira, hay un texto acá que me gustaría mencionar, que está en nuestro estudio. Dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno y serán estopa. Vuelve a la idea, esa estopa no es nada en realidad. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad, aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Es como aniquilación total. O sea, no... Se elimina. Pero el 2, ¿qué es lo que dice? Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia
y en sus alas traerá salvación, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué te parece? O sea, la gran diferencia. Va a haber mucha alegría ese día, mucho gozo, ¿no? Yo me imagino que sí, Pero me gustaría mirar un poquito el capítulo 12 de Daniel. Ahí el broche de oro. Queremos terminar con esto. No es fácil. Pero, ¿qué dice Daniel 12? Daniel 12:2 especialmente dice, y muchos de los que duermen en el polvo, otra vez la idea del polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, Daniel 12 es el último capítulo del libro. Recuerde usted, ha pasado Daniel por una serie de profecías. Yo a veces pienso, digo, Daniel realmente es un personaje de otro calibre, porque él no logró volver. Se quedó allí en algún momento, o sea, en algún lugar lo pusieron. Pero Dios incluso aquí le va a decir, mira, tú estás con una preparación, tú tienes algo, tu depósito está listo, tú vas a hacer algo. Le dice, sí, si me lo permite leer, el último versículo de Daniel le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, ahí está la idea de descansar, y te levantarás, siempre se repite la idea de levantar. Levantar es porque alguien está durmiendo. Exactamente. Te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, se lo dice esto a Daniel. Ahora, el capítulo 12 es un capítulo que hay que tomarlo con mucha calma, seriedad, porque incluso habla de un tiempo de angustia, tiempo de dolor. Habla de que ese tiempo, ¿no es cierto?, en el momento en que esté más álgido, más terrible, dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida. Muchos de los que duermen en el polvo, y vuelvo a traer la idea, te fijas, los que vuelven en el polvo de la tierra, los que no son nada, los que han perecido, que se fueron al abismo, al Seol, lo que sea, ¿no es cierto? Dice, ¿qué es lo que pasa con ellos? Serán despertados, y aquí viene, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, y aquí viene la gran diferencia, que lo leíamos también ahí en Malaquía, y que eso yo decía, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No sé si uno se da cuenta de lo que está hablando aquí, porque está hablando una comparación de que uno va a ser como las estrellas. Si tú miras las estrellas, por lo menos en lo que uno puede ver, han estado siempre, pues, han vivido siempre. ¿Te fijas? Existen siempre. Dios las ha creado, les tiene nombre incluso, las conoce. Que se usa como una metáfora para los justos. Claro. De hecho, si uno tuviera más tiempo, los hermanos que les gusta estudiar, esta imaginería este simbolismo no es algo nuevo. Esto ya estaba en Abraham, ¿se acuerdan? La promesa que vuestra descendencia será como las estrellas, decía. Y cuando en Daniel 8 se habla del ejército del cielo, ahí está hablando del pueblo de Dios, que el cuerno pequeño ataca, etc. Es la idea de que Dios ve a sus siervos, a su pueblo, como con esa esperanza futura de que brillen como las estrellas. Hay toda una enseñanza muy profunda ahí. Me quedo con la última frase en cuanto a ti. Y estoy pensando que quizá esta frase podría estar dirigida a usted que nos está viendo, nos está escuchando. Porque dice, en cuanto a ti, tú irás al fin, descansarás. Esa frase es muy linda en el contexto del sufrimiento, de la angustia que el ser humano está viviendo hoy día. Tú descansarás. Pero, dice también, pero reposarás y te levantarás. O sea, la resurrección para recibir tu heredad al fin de los días. Es una linda promesa. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe, los haga entender y atesorar esta linda verdad que nos va a dar tranquilidad para un momento que quizás de crisis que usted y quizás nosotros estemos pasando. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.